más otro órgano que puede fallar? Cerebro. ¿Qué puede pasar con el cerebro? Falta de aire, Por la falta de aire funciona puede como llegar a producir una... meningitis. No. Puede empezar a fallar, ¿no? Interconexiones ahí, funcionando mal los sistemas de comunicación, se aloca, empieza a hablar en otro idioma el paciente, o cosas así, o se desmaya, uno empieza a despertar, ya está funcionando mal. Entonces cualquier órgano puede fallar, inclusive aquellos que son glandulares mixtos como el páncreas, por ejemplo, o las glándulas suprarrenales. ¿Ya? Puede fallar cualquiera. Si tenemos que falle, tenemos septicemia y que falle 2 o más órganos, estamos hablando de septicemia grave. Muy bien. Si tenemos septicemia grave y además tenemos colapso cardiovascular, ¿qué quiere decir? Que empieza a bajar tanto la presión, sube tanto la frecuencia cardíaca, que ya no es capaz esa presión de nutrir o de aportar sangre al cuerpo. Ya le está fallando sangre al cerebro, le está fallando sangre al pulmón, le está fallando sangre a todos lados, ya no es capaz de sustentar su propio metabolismo. Cuando eso pasa, se llama shock. ¿Cómo reconocen un choque o un shock? El shock es hipotensión más taquicardia. Tiene paciente con hipotensión y taquicardia, está en shock hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? Entonces, si tu paciente tiene septicemia grave y además tiene shock o colapso cardiovascular que requiere que usted le ponga sangre o le ponga medicamentos para que haga vasoconstricción y pueda llegar la sangre a todo el cuerpo, está requiriendo apoyo vasopresor, está requiriendo que un médico esté encima para poderlo mantener porque si no se muere, eso se llama shock séptico. Entonces, ven ustedes cómo evoluciona un proceso de infección, evoluciona un SIRS, evoluciona septicemia, evoluciona septicemia grave y puede llegar a shock y luego viene la muerte. Entonces, la mayoría de los procesos, las enfermedades relacionadas con procesos infecciosos terminan en shock séptico cuando no reciben tratamiento oportuno. ¿Sabe hacer diagnóstico usted de infección? ¿Sabe hacer diagnóstico de SIRS? ¿Sabe hacer diagnóstico de septis, septicemia grave y shock? Ya, mi cuadrito de disfunción multiorgánica. ¿Qué es la disfunción orgánica? Cuando hay fallas de 2 o más órganos, ¿no ve? O que necesita intervención del médico para que funcione ese órgano. Por ejemplo, ¿qué me dijeron que pasaba si el pulmón deja de funcionar? No hay oxígeno en el cerebro. Disminuyen los niveles de oxígeno en sangre. Entonces, usted como médico, ¿qué tendría que hacer? Ponerle oxígeno puro para que le ayude a absorber más oxígeno. ¿Ve? Está interviniendo clínicamente para ayudar. Si de repente el riñoncito no quiere orinar, está produciendo poca orina, pues bueno, le voy a poner más líquido para que le llegue más sangre al riñón y así pueda producir orina. O le doy un medicamento para que orine, un diurético. Entonces ya estoy interviniendo clínicamente. Cuando tenemos disfunción orgánica es cuando el órgano ya no quiere trabajar y necesita que el médico actúe. Y recordando esto de fórmulas en bandas que le hice este cuadro. Los hemocitoblastos, que son los precursores de todo, se dividen en proeritoblasto, mieloblasto, linfoblasto, monoblasto y megacarioblasto. El megacarioblasto madura y se transforma en megacariocito. Ese se fragmenta y forma los famosos trombocitos o plaquetas, que son segmentos rectos celulares. Si alguien me dice que la plaqueta es una célula, está equivocado, no tiene núcleo, ¿no ves? Entonces, por el otro lado, los proeritroblastos son los precursores del eritroblasto policromático y luego el eritrocito, el famoso glóbulo rojo. Y estos tres del medio, miren, mieloblasto, linfoblasto y monoblasto, son precursores de la línea blanca. El mieloblasto, que tiene gránulos, es el que más adelante se va a llamar progranulocito y luego va a tomar un camino diferencial entre basófilo, eosinófilo o neutrófilo. Mientras que del otro lado, los linfoblastos van a ser los precursores de los linfocitos y los monoblastos los precursores de los monocitos, mucho más grandes que los otros. Esos van a ser del equipo de los agranulos. Entonces, es esta línea la que nosotros vamos a ver. Si usted tiene leucocitosis, leucopenia o tiene aumento de esta línea, está hablando entonces de un criterio de SIRS, ¿ya? Dependiendo de qué tan fuerte es la magnitud de la infección, pues nosotros podemos tener la presencia de células más inmaduras que otras, ¿ya? Que lo que yo les decía, si es un ataque simple, es adenoide interno, ¿ves?
Si un ataque grave como la pandemia empiezan a salir de más abajo, y si el ataque es tan formidable, salen los más inmaduros, los de tercer año, los de segundo año, van saliendo como pues. Y ahí tenemos, ¿ven por qué no me gusta agarrar? Muchas veces. El proceso de maduración. Entonces, en este caso, el mieloblasto se transforma en promielocito, en mielocito, metamielocito, el famoso neutrófilo en banda, y luego viene el neutrófilo. Entonces, es aquí este neutrófilo en banda que también se llama célula en banda o también se llama segmentado. Y cuando está antes de su punto caramelo se llama callado. Un poquitito antes de estar listo. Entonces, si estoy callado, quiere decir que están saliendo células casi inmaduras, ¿no ven? Pero siempre hay callados, sí hay callados de la sangre, pero 1%, 2%. Si tiene más de 10%, hay unos alarmas. Ahora tiene 80%, wow, aquí está pasando algo muy grave, ¿no? Eso, vean acá, se llama desvío. ¿Hacia dónde va la flecha? ¿Hacia dónde va la flecha? Derecha. Se producen para la derecha. Ahora si de repente de aquí, usted ya no tiene esta cantidad y tiene esta de acá, la flecha está desviándose para este lado. Ya está desviando hacia el lado izquierdo. Eso se llama desvío izquierdo. Cuando alguien le diga, está con desvío izquierdo, quiere decir que está la producción en retroceso. Están saliendo los demás atrás, quiere decir. Están saliendo las células inmaduras. Eso se llama desvío a la izquierda. Y el desvío a la izquierda es de diferentes tipos. ¿Ya? El desvío reactivo a la izquierda es el aumento de las formas jóvenes o células en banda dentro de la fórmula leucocitaria. Cuando usted hace un hemograma, tiene serie roja, serie blanca. Y en la serie roja es eritrocito, hematocrito, hemoglobina. Y en la serie blanca la cantidad total de glóbulos blancos y luego viene toda la fórmula leucocitaria, que es el porcentaje de cada una de estas células. Curiosidad, busquen un hemograma. Busquen en internet reporte de hemograma y ahí les va a aparecer como un ejemplo de fórmula leucocitaria. Y el porcentaje de cada uno. Misión, saber el porcentaje de monocitos, linfocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos que tienen que haber en la sangre. Que seguramente ya lo saben porque eso se lleva en vicio. Pero los invito a leer. ¿Cuánto debería haber normalmente de monocitos? ¿Cuánto linfos? Para que sepan cuánto cantidad. Entonces, cuando tenemos un desplazamiento a la izquierda, puede ser regenerativo, puede ser degenerativo o puede ser patológico. El desplazamiento regenerativo, como su nombre lo dice, regenerar. ¿Ya? Es cuando hay un aumento del número de células en banda o de callados y hay un aumento del número total de neutrófilos. Quiere decir que está aumentando toda la familia de neutrófilos. Se están regenerando más. El cuerpo necesita. Un desplazamiento degenerativo, degenerando algo, destruyendo eso, ¿no? Es cuando tenemos aumento de células inmaduras dentro de esta fórmula leucocitaria y tenemos disminución o puede haber normalidad del número total de neutrófilos. Quiere decir, hay la cantidad normal de neutrófilos, la cantidad normal que tiene que haber, 50 alumnos en este curso. Pero de ahí, sus células inmaduras, los callados, los de 15 años, son muchos. Más de la mitad del curso son de 15 años. Eso no es normal. ¿No es? Hay algo raro por ahí. Eso es un desplazamiento degenerativo. ¿Cuándo ocurre desplazamiento degenerativo? Cuando hay una incapacidad en la médula ósea para producir una maduración apropiada de esa célula. Está enferma la médula. ¿Ya? Algo por ahí está mal. Y un desplazamiento patológico. ¿Qué quiere decir patológico? Enfermedad, un daño. Entonces, es cuando tenemos mieloblastos en la fórmula leucocitaria. Miren cuáles son los mieloblastos. Acá, el primero. No dice ya los que están a punto de madurar, no, es el primero. Entonces, si usted tiene el primero, quiere decir que no están madurando nada, ¿verdad? Y cuando usted tiene mieloblastos en la fórmula, está ante una enfermedad sanguínea muy grave, como por ejemplo la leucemia. Muy poquito tiempo tenemos, ¿no? Vamos al ejemplo, el ejemplo del día para que podamos aprender a aplicar los conocimientos que acabamos de adquirir. Usted está de ayudante por ahí en un turno mío y llega un paciente de 55 años con un cuadro clínico de una semana. Hace una semana estoy mal, ¿no? Caracterizado por aparición de lesión en el dedo hallux del pie. ¿Cuál es el dedo hallux?
El dedo gordo del pie, ese que le damos a la mesa siempre, a la pata de la cama. No, pues los que somos oligarcas tienen su mierda, ¿no? No te lo pones a la pata de la cama. Bueno. Le sale una lesión en el dedo gordo del pie y tener salida de secreción purulenta fétida de ese dedo. Hace una semana que está así, empezó así. Posteriormente, esa lesión que dice la persona va a comprometer el segundo y el tercer dedo, o sea, los otros deditos de su lado. Además, le dice el paciente que ha tenido alzas térmicas, adinamia. ¿Qué quiere decir adinamia? Cansancio, no tiene ganas, no tiene energía. Anorexia, no tiene hambre. Cefalea, quiere decir dolor de cabeza. Y malestar general. Puede ser muchas cosas malestar general, ¿no? Es muy subjetivo eso. Alzas térmicas de fiebre, me siento caliente, le dice. Bueno, usted le pregunta, antes de tocar al paciente hay que charlar con él, ¿no? Le pregunta, ¿tiene alguna enfermedad? Sí, soy diabético. Hace 10 años. ¿Y qué toma? Bueno, cuando me acuerdo, tomo mi tratamiento, pero hace 3 meses que no tomo. ¿Y qué toma? Una tabletita azul con una raya en el medio. Es como si me digan que su champú es blanco. ¿Cuál será? ¿Y qué más tiene? Tengo presión alta. ¿Hace cuánto? 15 años. Ah, pero eso sí siempre tomo yo mi losartán. Bueno, se acuerda por lo menos de algo. Entonces usted le dice a la enfermera que le tome los signos vitales y luego le pide al paciente que se saque el zapatito para mirarle el pie. Bueno, Dios mío. la frecuencia cardíaca del paciente es 109 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria es 31 respiraciones por minuto. Seriedad, por favor, que no estamos con poco tiempo. La presión arterial es 85 sobre 50 milímetros de mercurio, temperatura 38, saturación de oxígeno del 85%, con fracción inspiratoria de oxígeno del 21%. Misión, leer qué es PiO2, ¿ya? Eso da el 21%. Y les puedo explicar no acabo ahorita. Y eso es PIS. Bueno, usted al principio se tapa el pie y usted ve los signos vitales y entonces lo revisa al paciente en un general. Y encuentra que está en mal estado general, está con fiebre, taquicárdico, ven la frecuencia cardíaca arriba, está alta, ¿no ven? La respiratoria, alta. La temperatura, alta. Alta la temperatura, la saturación de oxígeno, baja. La presión arterial, baja. Ya todos leyeron signos vitales, estoy segura que lo dominan bien. Entonces está taquicárdico, taquineico, hemodinámicamente inestable, porque quiere decir hemodinámicamente inestable que su cardiocirculatorio, su sistema no está solventándose solo de manera apropiada, ya está, con tendencia a la hipotensión. Si la presión está bajando, quiere decir que algo no está bien, por eso se llama hemodinámicamente inestable, con tendencia a la hipotensión, por eso está inestable. Piel y mucosa deshidratada y pálido. Te lo mira seco el paciente y pálido, papel. Usted lo revisa, todo hasta todo momento, y encuentra que le llama mucho la atención, como ustedes ahorita. El miembro inferior derecho, el pie, tiene aumento de volumen, el pie está hinchado como una empanada. Eritema quiere decir que está rojo, y edema quiere decir que está inflamado, que llega hasta el tercio inferior del tobillo. A ver, imagínense hasta dónde llegan las medias deportivas, por debajo ahí está todo inflamado hasta ahí. Además que el primero, el segundo y el tercer ortejo, eso es sinónimo del dedo, ortejo es un sinónimo. Primer, segundo y tercer ortejo están necrosados, como ustedes lo ven en la foto, eso es negro. Los primeros tres están negros, ¿el cuarto está negro? No, está cianótico, no. Ya, eso falta poner ahí, el cuarto dos cianótico. Bueno. Y además hay exudado purulento fétido, quiere decir que está sudando pus esa piel. Y huele terriblemente. El resto del cuerpo no encuentra usted explicación, no encuentra, mejor dicho, alguna otra particularidad. Pero además parece que está normal cuando te lo revisa. Teníamos este espectro clínico del CIR, ¿no ven? Sí. Bueno, estos eran los criterios del CIR, ¿no ven? Sí. Vamos a ver si hay infección. ¿Será que el paciente tiene una fuente identificable de infección o de agresión? Sí. Entonces tenemos infección. ¿Será que el paciente tiene CIRS? Vamos a ver. ¿Tiene temperatura arriba de 38? Sí. ¿Tiene frecuencia cardíaca elevada? Sí. Sí. ¿Tiene frecuencia respiratoria elevada o PCO2 bajo? Sí, tiene frecuencia respiratoria elevada. ¿Tiene leucocitosis? No sabemos. Entonces le pedimos un hemograma. Pero ya tenemos 3 criterios. Para saber si tiene leucocitosis tenemos que pedir un hemograma.
Tenemos 3 criterios, por lo tanto, es CIRS positivo. Vamos a ver, ¿será que es septicemia? Sí. ¿Por qué? Porque está ahí. Porque hay CIRS y hay foco de infección. Muy bien. Vamos a ver, usted entonces le pide, antes de pasar a septicemia grave y saber si tiene falla orgánica, tengo que pedir análisis para saber si están funcionando bien los órganos importantes o más vitales o los que más se llegan a complicar con facilidad. Le pido un hemograma para ver la fórmula leucocitaria. Le pido glicemia para ver qué tan descompensada está su diabetes. Le pido función renal porque quiero saber si el riñón funciona bien, ¿no ven? Y la función renal es urea, creatinina y el examen general de orina para saber si produce orina o no. Si quiero saber cómo está funcionando el hígado, le pido transaminasa, TGO, TGP y además le pido tiempo de protrombina para saber si está produciendo factores de coagulación ese día. Para saber si está funcionando los pulmones, la función respiratoria es la gasometría, que es un estudio donde se miden los gases en sangre, para saber si el pulmón está oxigenando la sangre o si está dejando que se acumule mucho dióxido de carbono. Y además le pido una radiografía de tórax para ver si no veo una neumonía, algo ahí, porque no solamente es funcional el pulmón, también puedo apreciarlo con imagen. Para ver la magnitud de la infección en el pie, si ha llegado el hueso o está hueco por dentro, le pido una radiografía, ¿ya?, del pie. Y como seguramente voy a tener que sacar lo que está infectado, ¿no ve? Porque nada que esté infectado en el cuerpo debe permanecer. Y voy a tener que cortar algo por ahí, entonces le pido también tiempo de coagulación y sangría porque necesito eso para saber si puedo hacer un procedimiento más adelante. Adelantando el asunto, hoy en día cualquier cosa que hagamos tenemos que saber que no es COVID y no es VIH el paciente, entonces también, o no es dengue, y también le pedimos serología para eso, dependiendo de la patología de moda, lo que esté en epidemia, hay que pedir también. Entonces vamos a ver los resultados. Este es el hemograma. ¿Cuáles son los valores normales del glóbulo rojo? Valor normal del glóbulo rojo, 3.5 a 5 millones de glóbulos rojos por miligramo de cilindro, ¿no ven? Entonces tenemos hemoglobina que es diferente en hombres y mujeres, pero agarremos una media, de 12 para arriba, 12 gramos para arriba. El hematocrito tiene que estar de 34 a 36 para arriba, por 100. Los glóbulos blancos ya sabemos que son de 4 a 10.000, lo normal. Entonces, pero este paciente tiene 2.800.000 glóbulos rojos. Alto, bajo, tiene 7.8 gramos de hemoglobina. Alto, bajo, tiene hematocrito de 26%. Bajo. Tiene leucocitos de 25.000. Altísimo. Tiene segmentado el 91%. Por eso hay que saber porcentajes normales de esto. Normal que tenga segmentado o neutrófilo hasta el 60%. Eso es lo normal que debería haber. Tiene 91. ¿Cómo está? Alto. Callado debería tener 1%. ¿Cuánto tiene? 3%. Eso es alto. Su glicemia está en 300. Valor normal de la glucosa en sangre es hasta 100. Tiene 300. La función renal, la creatinina, el valor normal es hasta 1.2. Él tiene 1.7. La urea está 40 y tiene 60. Está la función renal. Ahí nomás vemos que está alterada. No está funcionando bien el riñón. Pero no quiere decir que el riñón sea insuficiente. Quiere decir que en ese momento no está funcionando bien. Y además en el examen de orina hay cilindros abundantes. Quiere decir que está pasando algo por el riñón, no está filtrando bien. Entonces está alterada la función del riñón. La función hepática. La TGO está en 150 y el valor normal es hasta menos de 45 unidades internacionales por litro. Yo sé que aburre un poco esto, pero ya estamos logrando. La TGP tiene 230 unidades internacionales y lo normal es menos de 55. El tiempo de protrombina está en 25 segundos al 40% de actividad. El tiempo de protrombina normalmente debería llegar hasta 12 segundos al 100%, funcionando lo más óptimo. Y miren, está con menos de la mitad del funcionamiento. La función respiratoria, pedimos una gasometría. Yo les voy a enseñar más adelante a leer gasometría, pero ahí podemos ver que hay un estado de acidosis en el cuerpo. El ionograma demuestra que el potasio está bajito y una radiografía de tórax que se ve normal aparte. Entonces usted hace la radiografía del pie y ve esto. No se puede ver bien porque no ayuda mucho la proyectora,
Pero, a ver, ustedes van a poder apreciar aquí, no sé si lo ven, burbujitas negras. Negro aquí, aquí se ve mejor, mancha, 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 mancha negra. ¿Lo puede ver? Sí. Dice que los ojos ven lo que la mente sabe. Ahora que se las muestro, usted la puede ver. Esas burbujas negras, en radiografía, negro es aire, blanco es hueso. Entonces, aquí, encima de este hueso, o por entre medio ahí, hay burbujitas de aire que no deberían haber. Entonces, probablemente deben haber bacterias que son formadoras de gas y están haciendo ahí una infección y están formando gas. Entonces, una infección muy fuerte que se está produciendo a este nivel. Entonces, deben ser bacterias anaerobias, porque viven sin necesidad de oxígeno ya que producen gas, ¿cierto? Bueno, ¿qué vemos en el hemograma? Si los glóbulos rojos están bajos, la hemoglobina y el hematocrito están bajos los tres, se llama anemia. ¿Tá? Tenemos glóbulos blancos elevados, se llama leucocitosis. Y tenemos gran cantidad de segmentados y callados, y se llama desvío a la izquierda. Son las tres cosas que tenemos. La glicemia está elevada, eso se llama hiperglicemia o hiperglucemia. La alteración renal, la función renal está alterada. No quiere decir que no funciona el renal, pero está funcionando un poquito mal. Eso se llama injuria renal o daño renal transitorio. ¿Ya? Tenemos alteración del aparato respiratorio, ¿ya? Tenemos una acidosis ahí y bajo potasio. Eso se llama alteración del equilibrio ácido-base. Y además, junto con esto de aquí, que son la función hepática, vemos GOT y GPT altas. Cuando tenemos alteración de la GOT, hay necrosis hepatocelular. Cuando tenemos alteración de la GPT, hay necrosis hepatocelular y esta hormona es más sensible, más específica para el daño. Entonces, tenemos una alteración hepatocelular, alteración de la función hepática. ¿Correcto? Bueno. Tenemos todos estos son los diagnósticos de nuestro paciente. Entonces, hay anemia, hay leucocitosis, hay injuria renal, hay alteración del equilibrio, hay alteración de la función hepática, hay hiperglucemia y además tenemos estos signos vitales. ¿Qué se llama el diagnóstico? ¿Quién nada más? Septicemia grave. Muy bien, septicemia. ¿Por qué? Tiene más de dos órganos de... Septicemia grave porque tiene sepsis y además tiene disfunción de órganos. ¿Y quién dijo shock séptico? Sin miedo, ¿por qué? No, porque estaba confundiendo con lo que tenía. Yo no dije que está mal, pero ¿por qué crees que...? Porque había varios órganos que estaban limpiados. Ya. En este caso está correcto usted. ¿Ya? Hay hipotensión, presión baja, y además hay taquicardia. Eso lo convierte en un colapso cardiovascular y eso se lo convierte en un shock. Entonces, si volvemos a este cuadro, vemos que tenemos este criterio de lo ponemos ya el criterio como reconocido, y esto pasa a ser un shock séptico porque además de ser septicemia grave, tenemos el colapso cardiovascular. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico de este paciente es shock séptico. Y hay que ponerle los apellidos que correspondan, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Antes los nombres, ¿no? Fulano de tal ciudad, hijo de sultano. Lo mismo acá. Shock séptico. ¿Por pie diabético? Shock séptico de origen cutáneo o por pie diabético infectado. Otro diagnóstico: diabetes mellitus descompensada. Todo el diagnóstico que tenga anemia moderada, alteración o disturbio electrolítico. Vamos subiendo los diagnósticos. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí. ¿Preguntas? Digamos, lo que dijo mi compañera, yo sí, eso lo veo, por lo que anotó ahí, digamos que... Ahí está, ¿el signo vital está alterado? ¿Usted vio el signo alterado? Sí. Frecuencia cardíaca. Ahí está. Ajá, Frecuencia cardíaca si alta. la frecuencia cardíaca es tanta y la presión arterial baja, entonces Es un colapso cardiovascular hasta que se demuestre lo contrario. Ya después vamos a aprender los tipos de shock y van a ver cuándo sí es shock y cuándo no. Uno de los criterios es la frecuencia cardíaca por encima de los 90. Sí. ¿Y cómo podemos diferenciar